Hola, vamos a restaurar esta preciosa máquina de escribir antigua. Se trata de una clásica Underwood número 5. Esta concretamente es de 1924. Esta marca de máquinas de escribir viene del apellido de John T. Underwood, empresario que compró la compañía al fabricante Franz Warner, en un arrebato de conflicto con Remington, que decidió meterse en el terreno de John, ya que Underwood era fabricante de cinta y de papel carbón. Aparentemente está en un buen estado, aunque sucia y bastante oxidada. Tiene rota una de las ruedas del carro. Le hacemos una primera limpieza muy rápida y la probamos. Como vemos, tiene problemas con alguna tecla y el carro no se mueve al escribir. Comenzamos con el desmontaje. Vamos a hacer un preámbulo de los pasos a seguir en una zona concreta, la de la palanca de salto de línea. Retiramos la pieza. Limpiamos con agua y jabón para quitar grasa y suciedad de las partes pintadas de negro. A las cromadas le quitamos el óxido con un cepillo metálico y limpiamos con líquido limpiametales. Lo colocamos en su lugar y apreciamos la diferencia. Estos son los pasos que vamos a seguir en toda la máquina. Así que comenzamos. Desmontamos la cubierta y algunas piezas cromadas. Para otras es más cómodo y seguro limpiarlas sin desmontarlas. Quitamos la almohadilla que ensordece el sonido de las varillas percutoras de las teclas al volver a su lugar. Quitamos el carro. Limpiamos y le cambiamos la cinta que hace moverlo a través del muelle resorte. Podéis ver el vídeo completo en el link de la pantalla y os lo dejo en la descripción. Reparamos la parte del bloqueo de avance del carro. Es un problema de suciedad acumulada en la rueda de escape y piezas adyacentes. Lo limpiamos bien con disolvente y bastoncillos. Posteriormente engrasamos.
Hay que tener cuidado al aflojar el tornillo del piñón, porque se pueden caer las bolas y rodamientos y luego son muy complicadas de colocar. Limpiamos todo lo que está pintado de negro con agua y jabón con un cepillo. Enjuagando y secando con un paño. A las piezas cromadas le quitamos el óxido con un cepillo metálico y luego con líquido limpiametales y un paño. Para las que son más complejas de quitar, es más rápido limpiarlas en su lugar con limpiametales y un paño. A las varillas percutoras del teclado le colocamos un paño debajo, las limpiamos bien y engrasamos con aceite. Pintamos con spray negro algunas zonas que ha perdido la pintura. Antes de que se seque completamente, enceramos con un paño y un poco de cera con cuidado, para disimular. Mismo proceso para el resto de partes pintadas en negro, en este caso con una cantidad generosa de cera. Volvemos a colocar el carro.
Pegamos todos los trozos rotos de la rueda del carro. Montamos de nuevo todas las piezas de la máquina. Y listo. Máquina de escribir reparada y casi como nueva. Ahora toca disfrutar de la nostalgia de escribir con una máquina de casi 100 años. Muchas gracias.